Perro herido. Llevó al abuelo solitario a una cabaña oculta. El secreto que encontró cambió su destino. Mis manos, manchadas de tierra y de años, ya no responden como antes. A veces, cuando intento agarrar la taza del café por la mañana, los dedos se me quedan tiesos como raíces viejas y secas. Tienen 82 años de trabajo encima, de arar la tierra, de jalar el lazo, de sentir el sol de San Miguel de Allende quemando la piel hasta hacerla un cuero. Pero la memoria... la memoria es otra cosa. Esa sigue clara, sobre todo para lo que importa. Hay recuerdos que se quedan pegados al alma, como el olor a tierra mojada después del primer aguacero de mayo. Y el recuerdo más pesado, el que he cargado por casi 70 años, es el que ahora me quema por dentro, pidiendo salir. Ya es tiempo. Lo sé porque el cuerpo avisa. El doctor dice que el corazón anda cansado, que ya no bombea con la misma fuerza. Y yo le creo. Lo siento en las noches, cuando el silencio del rancho se hace tan grande que puedo escuchar mis propios latidos, lentos, trabajosos como una campana vieja que anuncia el final de la jornada. Mi Elena se fue hace 5 años, y desde entonces la casa se siente hueca. Solo el viento y mis memorias me hacen compañía. Y Daniel, mi nieto, mi único nieto. Él viene de vez en cuando desde la Ciudad de México, con su ropa de marca y su olor a concreto y a prisa. Es un buen muchacho, arquitecto, con la cabeza llena de planos y de números. Me quiere, lo sé, pero me mira con esa lástima que los jóvenes guardan para los viejos. Cree que mis historias del pasado, las que me contaba mi padre, son cuentos de un viejo que empieza a chochear. Hablo de tesoros, de promesas, de la guerra de los cristeros, y él solo sonríe, me da una palmada en el hombro y cambia de tema. Ay, abuelo, ¿qué imaginación tienes? Pero no es imaginación, es memoria. Y la memoria es una deuda. Todo cambió esa tarde de septiembre, cuando el cielo se cayó a cántaros. La lluvia golpeaba el techo de lámina con una furia que parecía querer lavar los pecados del mundo. Yo estaba adentro, arrimando leña al fogón, cuando escuché un quejido afuera, lastimero, casi humano. Me asomé por la ventana y vi un bulto de pelo mojado y tembloroso junto a la cerca. Un perro. Estaba malherido, con una pata trasera doblada en un ángulo que no era natural. Válgame Dios, pensé. No soy hombre de animales, no desde que se murió mi yegua, la gitana. Pero algo en ese lamento me tocó una fibra sensible. Con mi bastón en una mano y un paraguas en la otra, salí a la tormenta. El perro, un mestizo flaco y de pelo enredado, me miró con unos ojos tan llenos de dolor y de súplica que me partieron el alma. No ladró, no gruñó, solo me miró, y luego giró la cabeza hacia el monte, hacia un sendero que se pierde entre los huizaches y los nopales. Volvió a gemir y dio un par de pasos cojeando en esa dirección, como invitándome a seguirlo. La lógica me decía que lo dejara. ¿A dónde iba a ir yo, un viejo de 82 años, con este aguacero y por un camino que ni las cabras usan? Pero sus ojos no me soltaban. Había una urgencia en ellos, una inteligencia que iba más allá de un simple animal herido. Está bien, animalito. Vamos a ver qué te traes, le dije, más para mí que para él. Lo seguí. Cada paso era un esfuerzo. El lodo se me pegaba a las botas. El viento me quería arrancar el paraguas. El perro avanzaba despacio esperándome, girando la cabeza cada tanto para asegurarse de que no me había rajado. Caminamos por lo que me pareció una eternidad, más allá de los límites de mi terreno, internándonos en una parte del cerro que no había visitado en décadas. Y entonces, lo vi. Oculta por una cortina de hiedra y mezquites viejos, había una cabaña de madera, casi deshecha por el tiempo. El techo se había vencido en una parte y las paredes estaban negras por la humedad. Jamás en mi vida la había visto. El perro se detuvo en la puerta desvencijada y gimió una vez más. Empujé la madera podrida y entré. El olor a encierro y a polvo viejo era abrumador. La luz que se colaba por las grietas iluminaba un solo cuarto, vacío.
salvo por un objeto en el rincón más oscuro, un baúl, un viejo baúl de madera de sabino con herrajes de fierro oxidado. Me acerqué, y el corazón me dio un vuelco que me dejó sin aire. Tallado en la tapa, con letras torpes pero claras, estaba nuestro apellido, Aguirre. Era idéntico al que mi padre, Vicente, me describió en su lecho de muerte. Busca el baúl, Ramón. Lo escondí bien. Ahí está la prueba de todo. Nuestra historia, nuestra tierra. Prométeme que lo encontrarás. Prométeme que limpiarás mi nombre. Yo tenía apenas 15 años. La revolución había terminado hacía mucho, pero la guerra cristera había dejado heridas que supuraban, odios que no se olvidaban. Mi padre murió llevándose la ubicación exacta a la tumba, y yo pasé mi vida pensando que era el delirio de un moribundo. Pero ahí estaba. El perro, que se había acurrucado a mis pies, me lamió la mano. Mis dedos temblorosos recorrieron las letras de mi apellido. Con un esfuerzo que me dolió hasta los huesos, levanté la tapa. Dentro, envueltos en tela de manta, había cartas amarradas con un cordel, un diario de cuero y un mapa dibujado sobre un pedazo de piel de venado. Lo supe en ese instante. Esta no era mi imaginación. Era mi herencia. Era la deuda que tenía que pagar. Saqué el teléfono del bolsillo, ese aparato del demonio que Daniel me obligó a comprar. Mis dedos torpes apenas atinaban a las teclas. Marqué su número. Bueno, abuelo, ¿estás bien? Se oye muy raro, dijo su voz lejana, preocupada. Daniel, dije, y mi propia voz sonó como la de un extraño, quebrada por 70 años de silencio. Mijo, tienes que venir. Deja lo que estés haciendo y vente para el rancho, ahora mismo. Pero, abuelo, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Estoy mejor que nunca, le respondí, mirando el baúl. Encontré algo que lo cambia todo. La historia que te contaba era verdad. Toda era verdad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar su cara, la mezcla de preocupación y escepticismo, pero algo en mi tono debió convencerlo. Salgo para allá, abuelo. Llego en la noche. Colgué y me senté en el suelo húmedo de la cabaña, junto al perro y al baúl de mi padre. La lluvia seguía cayendo afuera, pero para mí era como si la tormenta más grande de mi vida por fin estuviera a punto de terminar. Daniel llegó cuando ya era noche cerrada, su coche moderno levantando lodo en el camino de terracería. Se bajó de un salto con la cara llena de angustia. «Abuelo, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Te estuve marcando». «Tranquilo, mijo, estoy bien. Ven, acompáñame», le dije, tomando mi bastón. El perro, a quien había llevado a la casa y curado la pata lo mejor que pude, nos siguió cojeando. Le puse de nombre Guardián, porque sentí que eso era, un guardián de secretos. «¿A dónde vamos con esta oscuridad?», preguntó Daniel, encendiendo la linterna de su celular. «A que veas que tu abuelo no está loco». Lo llevé de vuelta a la cabaña. El camino fue más fácil sin la lluvia. Cuando entramos y la luz de su teléfono iluminó el baúl, Daniel se quedó sin palabras. «¿Qué es esto?», susurró. «Es la historia de nuestra familia, Daniel. La de verdad». Nos sentamos en el suelo, como si estuviéramos en una iglesia, y con manos temblorosas comencé a sacar los tesoros de mi padre. Primero, el diario. La tinta se había desvanecido en algunas partes, pero la caligrafía de Vicente Aguirre era firme, elegante. Empecé a leer en voz alta. Año del Señor de 1927. El gobierno de Calles nos caza como a perros. Los federales queman iglesias y fusilan a los sacerdotes en las plazas públicas. Dicen que la fe es un veneno para el progreso. Pero la fe es lo único que nos queda. Daniel escuchaba en silencio, su escepticismo inicial desvaneciéndose con cada palabra que yo leía. Le conté la historia completa, la que mi padre me confió a medias y que ahora el diario completaba. Vicente Aguirre, su bisabuelo, no era solo un ranchero, era un enlace cristero. Su fe era tan profunda como las raíces de los mezquites. En esta misma tierra que pisábamos,
Él había construido una red de túneles y escondites para proteger a los sacerdotes que huían de la persecución. Esta cabaña era uno de sus refugios. El diario estaba lleno de nombres, fechas, de relatos de misas clandestinas celebradas a la luz de las velas en cuevas ocultas. Describía el miedo constante, el sonido de las botas de los soldados acercándose en la noche, la valentía de hombres y mujeres que arriesgaban todo por defender lo que creían. Tu bisabuelo no era un hombre violento, le expliqué a Daniel, con un nudo en la garganta. Él no peleaba con rifles, sino con coraje y con astucia. Salvó docenas de vidas, mijo. Y no solo eso, salvó algo más. Saqué el mapa de piel de venado. Estaba agrietado por el tiempo, pero los dibujos eran claros. Mostraba nuestras tierras, el cerro, el arroyo seco. Y en el corazón de la propiedad, una cruz marcaba un lugar llamado la Capilla Escondida. Según el diario, allí, en una pequeña capilla subterránea, Vicente había ocultado los tesoros de la parroquia de San Miguel, cálices de oro, pinturas de la época colonial, documentos históricos que el gobierno quería destruir. Lo hizo por encargo del mismísimo arzobispo, para salvaguardar el patrimonio de la iglesia hasta que pasara la tormenta. Daniel tomó el mapa. Lo observó con sus ojos de arquitecto, analizando las líneas, las proporciones. Esto es increíble, abuelo. Es un plano real. Por primera vez en su voz no había lástima, sino asombro. La tormenta pasó, pero el miedo no, continué. Cuando la guerra terminó, muchos de los que habían apoyado a los cristeros fueron traicionados. Les quitaron sus tierras, los persiguieron. Mi padre nunca se sintió seguro para revelar esto. Temía que nos quitaran todo, que nos acusaran de ladrones. El general Velázquez, el padre de Héctor, el que ahora es dueño de medio Guanajuato, fue uno de los peores perseguidores en esta zona. Se hizo rico con las tierras que les robó a las familias cristeras. El nombre de Héctor Velázquez hizo que Daniel levantara la vista. Él es un hombre poderoso, influyente, un terrateniente que ha estado tratando de comprarme mis tierras por años, ofreciéndome una miseria. Siempre me he negado. Ahora entendía por qué su interés era tan insistente. Abuelo, esto es peligroso, dijo Daniel. Si esto es verdad, y Velázquez se entera. Por eso te llamé a ti. Lo interrumpí poniendo mi mano sobre la suya. Yo ya no tengo la fuerza, pero tengo la memoria. Tú tienes la fuerza y la inteligencia. Juntos, mijo, vamos a terminar lo que tu bisabuelo empezó. Vamos a limpiar su nombre y a reclamar lo que es nuestro. Esa noche, por primera vez en 5 años, no me sentí solo. El fantasma de mi padre por fin tenía un aliado, y la casa hueca se había llenado con el murmullo de un propósito. Al día siguiente, comenzamos nuestra búsqueda. Lo primero fue visitar a doña Esperanza, la única persona en el pueblo más vieja que yo. Vive en una casita de adobe encalada, rodeada de macetas con geranios. Su memoria es un archivo viviente de San Miguel. Cuando le contamos la historia y le mostramos el diario, sus ojos nublados por las cataratas parecieron aclararse. Vicente Aguirre, suspiró, tocando la cubierta de cuero como si fuera una reliquia. Claro que me acuerdo de él. Un hombre de una sola pieza, valiente como pocos. Mi padre decía que tenía más agallas que todo un batallón. Y sí, el general Velázquez, el padre de Héctor, era el diablo en persona. Se quedó con muchas tierras que no le pertenecían, usando el miedo como escritura de propiedad. Nos advirtió, tengan mucho cuidado con su hijo. La manzana no cae lejos del árbol. Ese hombre tiene ojos y oídos en todas partes. Su advertencia nos puso en alerta. Decidimos trabajar con discreción. Durante los días siguientes, el rancho se convirtió en nuestro cuartel general. Daniel extendió el mapa sobre la mesa de la cocina y, usando la tecnología de su computadora, lo superpuso sobre imágenes satelitales modernas. Era asombroso verlo trabajar. Donde yo veía un cerro, él veía curvas de nivel. Donde yo recordaba un viejo ojo de agua, él marcaba una posible entrada. Mira, abuelo, me decía, entusiasmado. La topografía coincide.
Los puntos de referencia que anotó tu papá, el árbol de los 3 brazos, la roca con cara de perro, todavía existen, solo que cubiertos por la maleza. Yo ponía la memoria, él ponía la ciencia. Por ese cañón, le decía señalando en el mapa, pasaba un arroyo en tiempo de aguas. Mi padre me llevaba a pescar ahí. Decía que el agua siempre busca el camino más antiguo. Nuestra primera expedición fue a una serie de cuevas en la ladera del cerro. El sol pegaba duro, y a mí me faltaba el aire a los pocos pasos. Daniel me tenía que ayudar a subir por las partes más empinadas. Me sentí un viejo inútil, un estorbo. No te apures, abuelo. Tú eres el guía. Sin ti, yo solo vería piedras y espinas, me dijo, dándome un trago de agua. Sus palabras me dieron ánimos. Exploramos 3 cuevas. Estaban llenas de murciélagos y del olor a tierra húmeda. No encontramos nada. La decepción empezó a pesar. Una tarde, mientras descansábamos bajo un mezquite, vimos una camioneta lujosa acercándose por el camino. Era Héctor Velázquez. Se bajó con sus botas de piel de avestruz y su sombrero tejano. Su sonrisa era tan falsa como un billete de 3 pesos. Don Ramón, qué gusto verlo. Y qué sorpresa, Daniel, de visita. Asuntos familiares, don Héctor, respondió mi nieto, con una frialdad que me llenó de orgullo. He escuchado que andan de exploradores en el cerro, dijo Velázquez, y su mirada se volvió dura. Tengan cuidado. Esas tierras son peligrosas. Por cierto, sigo interesado en comprarle su rancho, don Ramón. Le mejoro la oferta. Piénselo. A su edad, ya no debería andar con estas fatigas. La amenaza era clara. Él sabía algo, o al menos sospechaba. Cuando se fue, dejando una nube de polvo, la urgencia de nuestra búsqueda se hizo más intensa. No solo se trataba de honor, ahora se trataba de supervivencia. Pasaron 2 días más. El cansancio me estaba venciendo. Una noche, releyendo el diario de mi padre por enésima vez, encontré una frase que habíamos pasado por alto, donde el sol del mediodía besa la sombra de la cruz. No se refería a la cruz del mapa. ¿A qué cruz se refería? Me quedé pensando hasta la madrugada, y entonces un recuerdo de mi niñez vino a mi mente como un relámpago. Una historia que mi abuela me contaba. Hablaba de unos misioneros que, mucho antes de los cristeros, habían tallado una cruz en la roca más alta del cerro, una que solo se veía cuando el sol estaba en su punto más alto y proyectaba una sombra perfecta sobre una saliente de la montaña. «Daniel, despierta», grité sacudiéndolo. «Ya sé dónde es la cruz del mediodía». A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba, subimos al cerro. Llevamos palas y picos. Le indiqué a Daniel el camino, basándome en un recuerdo de más de 70 años. A las 12 en punto, el sol estaba en lo más alto. Buscamos la cruz tallada, y tal como decía la leyenda, su sombra se proyectó sobre una pared de roca que parecía sólida. «Tiene que ser aquí», dijo Daniel, con la respiración agitada. Golpeó la pared con el mango del pico. Sonó hueco. Con una energía renovada, empezamos a quitar las rocas y la tierra que cubrían la entrada. Detrás había una puerta de madera reforzada con hierro. Estaba cerrada con un candado antiguo y oxidado. Daniel, con un golpe certero de la barreta, lo hizo saltar en pedazos. El aire que salió del interior era frío y olía a cera de vela y a tiempo encapsulado. Alumbramos con nuestras linternas. Unos escalones de piedra descendían hacia la oscuridad. Bajamos con el corazón en la boca, y entonces la vimos. Era una pequeña capilla, excavada en la roca viva. Un altar de piedra, un crucifijo de madera, y a los lados, varios baúles y objetos cubiertos con mantas. Quitamos las telas llenas de polvo. La luz de las linternas se reflejó en el oro de los cálices, en los hilos de plata de las casullas. Había pinturas de santos con los rostros cuarteados por el tiempo, libros con tapas de cuero y, en un cofre más pequeño, un fajo de documentos atados con una cinta roja. Daniel los tomó con un cuidado reverencial. Empezó a leer. Eran cartas del arzobispado,
agradeciendo a Vicente Aguirre su valentía. Pero el último documento nos dejó sin aliento. Era un título de propiedad, sellado por la Iglesia y ratificado por autoridades civiles de la época, antes de la persecución. Otorgaba a la familia Aguirre, en perpetuidad, no solo nuestro rancho, sino una vasta extensión de tierra aledaña, como pago por la protección de los bienes sagrados y el personal religioso. Tierras que incluían la cañada donde Héctor Velázquez estaba planeando construir un desarrollo turístico de lujo. Abuelo, esto... Daniel no podía hablar. Esto prueba que esas tierras son nuestras, que el padre de Velázquez fue un usurpador. Esto vale una fortuna. Pero para mí, el verdadero tesoro era otro. Era la prueba, la vindicación del honor de mi padre. Era el fin de una promesa que había pesado sobre mi familia por casi un siglo. Lo logramos, papá. Susurré a la oscuridad de la cueva, y por primera vez desde que Elena murió, lloré. Lloré de alivio, de orgullo, de gratitud. El eco de mis sollozos fue interrumpido por un ruido en la entrada de la cueva. Unas sombras bloquearon la luz del sol. Vaya, así que los cuentos del viejo loco eran ciertos. La voz de Héctor Velázquez, llena de veneno, retumbó en la pequeña capilla. Él y 2 de sus hombres nos bloqueaban la salida. El miedo frío y paralizante me recorrió el cuerpo. Estábamos atrapados. Velázquez entró en la capilla subterránea, sus botas de avestruz profanando el suelo sagrado. Sus ojos codiciosos recorrieron los objetos de oro, las pinturas, pero se detuvieron en los documentos que Daniel sostenía en sus manos. Así que esto es lo que buscaban con tanto ahínco, dijo con una sonrisa torcida. Los cachivaches de la iglesia me dan igual, pero esos papeles me interesan mucho. Sus hombres se acercaron. Sus rostros eran máscaras de hostilidad. Vi a Daniel tensarse, listo para pelear. Era joven, fuerte, pero eran 2 contra 1, y esos tipos parecían matones profesionales. La violencia no era la solución. La astucia de mi padre, su valor silencioso, era el camino. Me enderecé, apoyándome en mi bastón. El dolor de mis rodillas era agudo, pero la dignidad que sentí en ese momento era más fuerte que cualquier achaque. Miré a Velázquez a los ojos. Estos papeles no le pertenecen, Héctor, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Pertenecen a la historia, y demuestran que su padre, el gran general Velázquez, no fue más que un ladrón y un abusivo que construyó su fortuna sobre el miedo y el despojo de familias honradas como la mía. La sonrisa de Velázquez se borró. Cállese el hocico, viejo decrépito. Su padre fue un fanático traidor a la patria. Mi padre sirvió a México. Su padre sirvió a su propia ambición, repliqué, dando un paso al frente. Este lugar es testigo. Estas paredes escucharon las oraciones de los hombres que él perseguía. Esta tierra guarda la memoria de la injusticia, y ahora la verdad ha salido a la luz. Daniel, entendiendo mi estrategia, tomó la palabra. Estos documentos son legalmente vinculantes, señor Velázquez, y no somos los únicos que sabemos de esto. Sacó su celular. Antes de entrar aquí, envié copias de todo esto, junto con nuestra ubicación, a mi abogado y al padre Joaquín, el párroco del pueblo. De hecho, le pedí que viniera. No debe tardar. Era un farol, por supuesto. No había señal en la cueva. Pero la mención del padre Joaquín, un hombre respetado por toda la comunidad, hizo titubear a Velázquez. Su poder se basaba en la influencia y en una fachada de respetabilidad. Un escándalo que lo vinculara con el robo de reliquias y la usurpación de tierras, con el sacerdote del pueblo como testigo, sería su ruina. Justo en ese momento, como un milagro, escuchamos voces afuera. Don Ramón, Daniel, ¿están ahí? Era el padre Joaquín. Aparentemente Daniel, más previsor de lo que yo creía, le había dejado un recado antes de subir al cerro, pidiéndole que viniera si no recibía noticias nuestras para el mediodía. La cara de Velázquez se descompuso. La trampa se había cerrado sobre él,
Miró a sus hombres, luego a nosotros, y finalmente a la salida, por donde ya se asomaba la sotana del sacerdote. Sin decir una palabra más nos hizo a un lado de un empujón y salió huyendo con sus matones, como las sabandijas que eran. Cuando el padre Joaquín entró y vio el santuario, se quitó el sombrero y se persignó, con los ojos llenos de lágrimas. Es un milagro. Las historias de los viejos eran ciertas. Vicente Aguirre fue un santo. La validación de la iglesia y la comunidad fue inmediata. Los documentos fueron autentificados por expertos. Las reliquias, después de una misa solemne en la catedral, fueron devueltas a la parroquia, donde ahora se exhiben en una vitrina especial que cuenta la historia de su resguardo. Y el título de propiedad, para desgracia de Héctor Velázquez, fue declarado válido en los tribunales. Su imperio de mentiras comenzó a desmoronarse. El pueblo, que antes le temía, ahora le daba la espalda. La verdad, aunque tardía, había hecho justicia. Han pasado 6 meses desde ese día. El rancho ya no es un lugar solitario. La risa de Daniel se escucha por las mañanas. Decidió dejar su trabajo en la ciudad y se mudó conmigo. Dice que aquí hay algo más importante que construir: reconstruir nuestra historia. Con el dinero que obtuvimos de una pequeña parte de las tierras recuperadas, estamos restaurando la vieja casona de la hacienda. Daniel, con sus planos de arquitecto, la está convirtiendo en un pequeño museo comunitario dedicado a la memoria de la resistencia cristera en nuestra región. Quiere que nadie olvide a los valientes como su bisabuelo. Guardián, el perro que empezó todo, corretea por el patio, completamente recuperado, gordo y feliz. Es el consentido de la casa. A veces, Daniel y yo bajamos a la capilla subterránea. La hemos dejado intacta, como un santuario. Encendemos una vela en memoria de Vicente y de todos los que lucharon con él. Sentado en el porche, viendo el atardecer pintar de naranja y morado el cerro que ahora sé que es nuestro, me siento en paz. Mi corazón ya no late con cansancio, sino con la calma de una misión cumplida. Le he enseñado a Daniel los secretos de la tierra. Cuándo sembrar el maíz, cómo leer las nubes para predecir la lluvia, el nombre de cada planta del monte. Y él, a cambio, me enseña del mundo moderno, pero sobre todo, escucha. Documenta cada una de mis historias, cada recuerdo, para que no se pierdan con el viento. Abuelo, me dijo el otro día, mientras caminábamos por la milpa, gracias por confiar en mí. No, mijo, le respondí, poniendo mi mano en su hombro. Gracias a ti por escuchar. Ahora tú eres el guardián de esta historia. Miro mis manos. Siguen siendo las manos de un viejo, arrugadas y manchadas. Pero ya no las siento inútiles. Son las manos que abrieron un baúl cerrado por casi un siglo, que pasaron la estafeta de la memoria a la siguiente generación. Las huellas del pasado, como las veredas en el monte, nunca se borran del todo. Solo esperan, pacientemente, a que alguien con el corazón dispuesto las recorra de nuevo, para encontrar el camino de vuelta a casa. Y yo, por fin, después de 82 años, siento que he llegado.